Hola, continuando con los videos de física, vamos a ver ahora lo que son las fuerzas conservativas. Y en primer lugar, pues vamos a definir lo que es una fuerza conservativa, y en este caso, las fuerzas conservativas deben de cumplir dos propiedades, ¿no? Con fuerzas, recuerden que nos estamos refiriendo a un objeto vectorial que se mide en newtons, ¿no? Y finalmente es un empujón o un jalón, ¿no? Entonces, ahora, si esta fuerza la queremos clasificar como conservativa, pues necesita cumplir estas dos propiedades. La primera nos dice que el trabajo, calculamos el trabajo, que el trabajo invertido por una fuerza conservativa sobre una partícula móvil, lo estamos moviendo entre dos puntos cualesquiera, no importa o es independiente de la trayectoria tomada por la partícula. ¿A qué se refiere esto? A que cuando una fuerza es conservativa, no importa cómo desplaces al objeto. De todas maneras, el trabajo sigue siendo el mismo. Y como consecuencia de esto, que es el mismo, no importa qué trayectoria te muevas, finalmente, por lo que hemos visto en videos pasados, en el caso de ciertas fuerzas, por ejemplo, en el caso de la fuerza de Hooke, depende de un delta energía potencial de Hooke, ¿no? O sea, depende el trabajo efectuado de un objeto, de moverse de un punto inicial a un punto final, pues depende de la energía que tenga en el punto inicial y el punto final, ya sea energía potencial de Hooke, ya sea energía cinética, o una fuerza constante, así lo tratamos en ese video, y ya sea una energía potencial gravitatoria. Todo depende de las posiciones iniciales y finales del objeto. Y eso tiene como consecuencia algo, ¿no? Que el trabajo invertido por una fuerza conservativa en una partícula móvil a lo largo de cualquier trayectoria cerrada, pues es cero. Entonces, una manera de comprobar que una fuerza es conservativa o no, pues simplemente calculamos el trabajo en una trayectoria cerrada, la que sea. Si nos da cero, es una fuerza conservativa. ¿Por qué es importante hablar acerca de las fuerzas conservativas? Bueno, porque tanto las fuerzas conservativas como la otra definición que vamos a ver son necesarias, ¿no? Para obtener la conservación de la energía. Y bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo que nos dice: calcula el trabajo efectuado por una fuerza constante, ejemplo particular, la fuerza de gravedad, que apunta hacia abajo. Entonces vamos a calcular el trabajo efectuado por la fuerza de gravedad en caso particular, ¿no? Y aquí podemos ver el sistema de coordenadas. Tenemos una fuerza que apunta siempre para abajo, que es constante. De hecho, la fuerza de gravedad es constante de manera local, ¿no? Ven que de manera local, si no consideramos la curvatura de la Tierra, la fuerza de gravedad simplemente es igual a m por g. Bueno, masa por la aceleración, ¿no?, de la gravedad. Y apunta siempre hacia abajo, no importa si estamos acá, en cualquier lugar, no importa en dónde estemos, apunta siempre hacia el mismo lugar. Esto es lo interesante de esta fuerza. Entonces, un objeto que está en este lugar va a sentir una fuerza hacia abajo. Un objeto que se encuentra acá va a sentir una fuerza hacia abajo, y así no importa dónde se encuentre, la fuerza de gravedad que va a sentir pues va a ser siempre hacia abajo. Ok, entonces tenemos el objeto primero que parte del punto A y lo movemos hacia la derecha hasta llegar a un punto B. Posteriormente nos movemos hacia abajo hacia llegar a un punto C. Después de este punto C nos movemos hacia la izquierda hacia un punto D. Y finalmente regresamos, como nos dice el enunciado pasado, hacia el punto A. Queremos calcular el trabajo de un objeto que lo estamos moviendo en la trayectoria A, B, C, D, debido a la fuerza de gravedad que experimenta. Eso es justamente eso lo que vamos a calcular. Tomen en consideración que para cada uno de estos puntos pues tenemos coordenadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos XA, YA, XB, YB, XC, YC y XD, YD, ¿no? Pues cada uno de estos tiene coordenadas cartesianas y lo podemos ubicar en este lugar. Bueno, vamos entonces a calcular el trabajo a través de esta trayectoria. Nada más no olvidemos cuál es el movimiento y hacia dónde apunta la fuerza de gravedad. Entonces, el trabajo total de todo ese trayecto pues es igual a la suma de los cuatro trabajos. Es decir, el trabajo de movernos del punto A al punto B
más el trabajo de movernos del punto B al punto C, más el trabajo de movernos del punto C al punto D, y finalmente el trabajo de movernos del punto D al punto A, es decir, regresar hacia nuestro origen. Y vamos calculando entonces. Primeramente, el término de trabajo A, B, pues lo vamos a calcular con la definición de trabajo, que es igual a F punto delta RAB. Esa es la definición de trabajo que hemos visto en videos pasados. Y pues ahora hay que sustituir cada una de las expresiones de manera vectorial. Es decir, en la fuerza de gravedad siempre va a apuntar hacia abajo, así que de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas, pues va a tener una expresión menos F, una magnitud, que esto puede ser mg, por ejemplo, ahí nada más vamos jalando, por j, que es el vector unitario que está en el eje vertical, ¿no? En el caso del desplazamiento, nos movemos del punto A al punto B hacia la derecha, entonces es un desplazamiento positivo y apunta en la dirección Y. Entonces, la fuerza de gravedad, o en este caso la fuerza apunta hacia la dirección menos J, y el desplazamiento apunta a la dirección más I. Hacemos las operaciones, factorizamos el F, factorizamos el delta X a B, y solamente nos queda el producto punto de J punto I. Esto, por supuesto, ya previamente en los videos de vectores vimos que el producto punto de J con I nos da 0. Entonces aquí es algo muy interesante que también vale la pena resaltar, que el trabajo efectuado por la fuerza de gravedad de movernos de manera horizontal, si la gravedad apunta para acá, entonces no importa cómo te muevas, el trabajo efectuado por la fuerza de gravedad es 0, porque nos movemos de manera perpendicular hacia la fuerza de gravedad. ¿Qué pasa en la práctica, no? En la práctica, pues no tenemos eso. En la práctica, pues al movernos nosotros de manera horizontal, pues sí como que nos cansamos, ¿no? Como que sentimos que sí estamos trabajando. Cuando estamos empujando un objeto, sentimos que estamos trabajando. Pero justamente es eso, ¿no? Realmente el trabajo que estamos sintiendo es debido a la fuerza de fricción, no a la fuerza de gravedad. ¿Vale? Entonces sí, cuando nos cansamos no tiene que ver que nos cansemos por la fuerza de gravedad, sino nos cansamos más que nada. De movernos de manera horizontal, nos cansamos principalmente por la fricción. Ok. Vamos ahora entonces a calcular el trabajo, ahora de movernos desde el punto B al punto C. Nuevamente nuestra definición de fuerza, de trabajo, perdón, es igual a F punto delta R, pero en este caso el delta RBC. Sustituimos las expresiones para la fuerza, pues sigue siendo la misma, pero para el desplazamiento nos movemos hacia abajo, así que vamos a tener un desplazamiento negativo que le llamamos menos delta YBC, por supuesto en la dirección J. Entonces, en esta vez la fuerza de gravedad apunta hacia abajo y también el desplazamiento apunta hacia abajo. Vamos a ver qué obtenemos. Esta vez no son perpendiculares. Factorizamos el F y el delta YB. Noten que este menos con este menos se desaparecen y pues nos queda positivo. Y ya nada más nos queda F por delta YBC. Y esta vez J.J. Pero como J.J, ya lo vimos previamente, el producto punto del BC vector unitario nos da 1. Por lo que el trabajo esta vez no es 0, el trabajo de movernos en la dirección de la gravedad pues sí va a tener un valor que va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el desplazamiento en que nos vamos moviendo. Ok, ahora nos falta el trabajo CD. En el caso del trabajo CD, ahora la fuerza de gravedad sigue apuntando hacia abajo, pero el desplazamiento es hacia la izquierda. Ok. Entonces, dado que es hacia la izquierda, pues vamos a escribir el desplazamiento como menos delta X CD, porque nos movemos hacia la izquierda, pero en el eje X o en el eje Y unitario, y J sigue apuntando hacia abajo, por eso lo tenemos poniendo, perdón, y la fuerza sigue apuntando hacia abajo, ¿no? Menos FJ. Hacemos las operaciones, nos va a quedar esto positivo. F por delta XCD y nos quedará el producto punto de J.I, al igual que el trabajo de AB, sigue siendo un desplazamiento perpendicular con respecto a la fuerza que apunta hacia abajo, pues esta vez pues nos va a dar 0 nuevamente. Entonces tenemos 0, F delta YBC y el otro trabajo es 0. Para el último trabajo, el delta W de A, pues lo que vamos a hacer es otra vez multiplicar F punto delta R de A. Y eso
pues va a ser igual. La fuerza va a tener la misma dirección hacia abajo, pero esta vez nos vemos hacia arriba, así que el delta Y de A es positivo, apunta hacia arriba en la dirección J, y la fuerza de gravedad apunta a dirección J. Entonces, mientras se desplaza, ahora vamos en sentido contrario y vamos a ver qué obtenemos. Pues esto nos da, este menos se queda de este lado, factorizamos el F y el delta Y de A, y nos queda el producto punto de J.J, que al hacer el producto punto, pues nos queda 1, y entonces, en este caso, el trabajo es menos F delta Y de A. Noten entonces, antes de continuar con el trabajo total, que cuando nos movemos de manera vertical, ya hacia la derecha o hacia la izquierda, perpendicular, perdón, el trabajo de la fuerza de gravedad es 0. Acá. El trabajo, por ejemplo, de moverme en la dirección del desplazamiento, pues me da positivo, ¿no? Y el trabajo de moverme en la dirección contraria, perdón, el trabajo debido a movernos en dirección contraria hacia donde apunta la fuerza, pues nos va a dar un trabajo negativo. Ok, ya dadas estas las observaciones, pues ahora calculemos entonces el trabajo, sustituimos. El primero nos dio 0, el segundo nos dio F delta Y BC, el tercero nos volvió a dar 0 y el cuarto nos dio menos F delta Y de A. Si simplificamos un poco, pues esto nos va a quedar F delta Y BC menos F delta Y de A. Si factorizamos el F, pues nos va a quedar delta Y BC menos delta Y de A. Sin embargo, debido a la figura, noten, déjenme regresarme a la figura rápidamente. Noten que en magnitud el delta Y BC y el delta Y de A miden lo mismo, puesto porque es un rectángulo, ¿no? Entonces, pues por eso aquí decimos que delta Y BC es igual a delta Y de A. Pero miren, como se están restando, el trabajo es 0. Y en este caso, como el trabajo es 0, el caso particular de la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Así que, por supuesto, no es la única fuerza conservativa. Se puede probar, por ejemplo, que el trabajo de la fuerza de Hooke también es una fuerza conservativa, es decir, una trayectoria, amarran un resorte y lo mueven, el trabajo nos va a dar 0, ¿no? Y por supuesto el trabajo de una fuerza constante, incluso esto aplica, ¿no? No solo para la gravedad, sino para cuando obtenemos el delta de energía cinética, también nos vuelve a dar 0. Entonces realmente el trabajo, bueno, mejor dicho, una fuerza constante, una fuerza de gravedad y una fuerza de Hooke hasta ahorita es 0. Así que estas tres fuerzas son fuerzas conservativas. Vamos a ver qué tan importancia es que las fuerzas sean conservativas, porque eso nos va a permitir obtener la expresión para la conservación de la energía. Ahora, en el próximo video, pues vamos a ver ahora que existen, pues realmente pues, sería muy bonito todo, que todo se conservara, pero realmente sí hay unas fuerzas que son, se le denominan fuerzas conservativas, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Vamos a dejarlos aquí entonces y pues nos vemos más adelante, chicos. Hasta luego.